dentro de esas tres opciones hay varios matices. Por ejemplo, en general me hace falta procurador, siempre, en general, excepto, primero, en juicios verbales por cuantía hasta 2.000 euros, pero vamos, ni para poner la demanda ni para contestarla. Ahora, tampoco pedir dinero por un monitorio. Bueno, es un documento preparado que se rellena en el juzgado, ¿vale? Entonces, claro, tú vas al juzgado, les dices que quieres poner un monitorio, te dan una plantilla ya preparada, la rellenas y la entregas. Para ese tampoco hace falta procurador. En segundo lugar, para presentar títulos de crédito o derecho para acudir a una junta general o de empresa, ¿vale? Y por último, para impugnar la resolución de asistencia jurídica gratuita. Vamos, que es que te la han denegado y tú dices, pero vamos a ver, ¿cómo me deniegan la asistencia jurídica gratuita si no tengo para comprarme ni un churro? Pues eso. Ahí tampoco te hace falta vamos a ver, ¿estamos locos o qué? Si te lo deniegan, ¿cómo vas a presentar un abogado y un procurador para ir en contra de esa resolución? Pues tampoco. Bueno, hay que tener en cuenta de que el procurador hace de ti interactuando con la justicia. La justicia no quiere que hayan personas que no sean profesionales interactuando con ellas, porque están obligados a utilizar el LexNet y otras herramientas que, digamos, necesitan un profesional detrás, ¿vale? Entonces, el punto 3 del artículo 23 nos dice que el procurador podrá comparecer en cualquier tipo de proceso sin necesidad de abogado, evidentemente, ¿vale? A nosotros, a mí me representa, pero no me defiende. Para defenderme ya está el abogado, ¿vale? Entonces, el procurador pueden citarme a través de él, pueden notificarme a través de él y recoge y entrega documentación que le piden, pero por mi juicio, ¿vale? Entonces nos dice que a solos efectos de oír y recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal. Si es una comparecencia personal es cuando a mí el juez me cita para hacer una declaración. Para eso sí que voy yo. Pero para el resto de cosas, mi abogado y mi procurador. Así. Y dice que no podrá formular solicitud alguna. ¿Por qué? Porque él no está cualificado, el procurador no está cualificado para pedir nada. Eso lo hace el abogado. Si dice, no, voy a pedir 2 testigos más, el abogado. Este simplemente es lo que he dicho. Digamos que es para mero trámite de citaciones, notificaciones, recibir, recoger, entregar y entregar documentación. El procurador se limita a recoger y entregar documentación. Llámese citaciones, llámese notificaciones, llámese lo que sea de documentación. Pero no puede pedir nada y tampoco puede defenderme. Eso todo lo hace el abogado. Una cosa también importante de este punto 3 es que no puede ser ambas cosas. Vamos a ver. El abogado es el abogado y el procurador es el procurador. Si por lo que sea un abogado está colegiado para ser procurador, no puede en el mismo pleito ser ambas cosas. Y nos sigue diciendo el punto 4 del artículo 23 que corresponde a los procuradores la práctica de los actos procesales de comunicación y tareas de auxilio y coordinación con los tribunales. Ojo, ¿esto qué es? Pues ¿os acordáis que en penal estuvimos viendo las citaciones, las notificaciones, los emplazamientos y todo esto? Vale, pues eso lo hacía
en penal el de auxilio judicial y aquí en civil también es el de auxilio judicial, pero aquí en civil el procurador tiene la opción de hacerlo, como si fuera uno de auxilio, única y exclusivamente en su pleito. Pero puede hacerlo, ¿vale? Está cualificado. Y es importante saber que puede ayudarnos, porque es un profesional de derecho y colabora en los pleitos, pero solo en el que está relacionado con el del. Vale. Los actos de comunicación de su pleito, para esos actos ostenta la calificación y la capacidad de certificar. El de auxilio judicial estaba capacitado para certificar sobre esos actos de comunicación. Pues este también. También. En el 478 que vimos, era en el tema 13, ojo, era una de las capacidades que tenía el de auxilio judicial, ¿vale? Certificar. Pues este también. O sea que dispone de credenciales. Y dice que su actuación será impugnable si no lo hace bien. Se le puede pedir nulidad. Tú imagínate la parte contraria que diga, el procurador parece que no, va muy liado, a lo mejor no presenta bien las cosas, voy a fijarme bien. Bueno, pues si no lo hace bien, la parte contraria puede pedir la nulidad. Resuelve el LAG mediante decreto y contra ese decreto cabe recurso de revisión. Pero ojo, lo importante aquí es saber que el procurador puede hacer los actos de comunicación de su pleito como si fuera el de auxilio judicial y se le puede impugnar también mediante decreto al cual se le puede poner un recurso de revisión. Y ahora, a partir del 24, vienen una serie de artículos que sigue hablando del procurador, del apoderamiento que se le da, de los tipos de poderes que hay, de los deberes que tiene el procurador, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en el 24 nos dice en el punto 1 que el poder en el que la parte otorgue su representación al procurador se podrá conferir de alguna de las siguientes formas. Hay varias opciones. Así, a grosso modo, es telemáticamente, ante notario o ante el letrado, ante el LAG, ¿vale? Ahora bien, ¿dónde nos pueden pillar? Pues que si nosotros vivimos en Valencia y tenemos un pleito en el norte, Bilbao, por ejemplo, automáticamente nos sirve cualquier procurador de cualquier lugar de España y el notario igual para conferir ese poder. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿vale? Nos dice que primero, por comparecencia electrónica a través de una sede judicial electrónica en el registro electrónico de apoderamientos judiciales APUD-ACTA, ¿vale? El APUD-ACTA, ahora lo explicaré mejor, ¿vale? Seguimos. El B, ante notario o por comparecencia personal, sea presencial o por medios electrónicos, ante el letrado, LAG, de la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial. Cualquier oficina judicial sirve, de cualquier lado de España. En estos casos se procederá a la inscripción en el registro electrónico de apoderamientos judiciales dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones en las Cortes. Vale. El APUD-ACTA es como decir en presencia de un letrado que da fe mediante un documento, que es un acta, en el que se expresa que alguien da un poder a otra persona para que actúe en puesto de él. Y a ese al que se le da el poder es un profesional cualificado, que en este caso es el procurador, ¿vale? Eso es el APUD-ACTA. Se hace o telemáticamente o en el juzgado.
pero creo que se verá más adelante. Y en el punto 2 de este artículo nos dice que el otorgamiento apud acta por comparecencia personal o electrónica deberá ser efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito, o sea, cuando vas a presentar la demanda, o en su caso antes de la primera actuación. O sea, hay dos opciones. Antes de la primera actuación quiere decir que yo hago el apud acta, después preparo la demanda, voy allí y automáticamente presento el apud acta y la demanda al mismo tiempo. O la otra opción es presentarlo allí junto todo, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador. O sea, el procurador, yo previamente he hablado con él y le he dicho necesito un procurador, y él, pues yo soy tu procurador, perfecto, estoy de acuerdo, y preparamos el apud acta, ¿vale? Para presentarlo. Pero no hace falta que ese procurador vaya a presentarlo conmigo, soy yo la que le da el poder a él. Bueno, te dice que la representación procesal se acreditará mediante consulta automatizada orientada al dato que confirme la inscripción de esta en el registro electrónico de apoderamientos judiciales. Evidentemente se hace todo legal, cuando el sistema así lo permita. En otro caso, se acreditará mediante la certificación de la inscripción en el registro electrónico de apoderamientos judiciales. Claro, lo mismo, tiene que ser todo oficial y legal. Así que se nos quede que hay dos opciones. La primera, presento la demanda junto con el apud acta que redacto en ese momento y lo presento las dos cosas al mismo tiempo, ¿vale? O primero preparo el apud acta y ya lo tengo hecho, y después, cuando vaya a presentar la demanda, ya les aparece allí el apud acta, porque ya lo hice anteriormente, pero no le he hecho el uso hasta que no presento la demanda. En el artículo 25 nos habla ya del poder general y el poder especial con respecto a los procuradores. El poder general es el que hemos comentado antes, ¿vale? Es el de normal, el que se suele dar para el mero trámite, para todo lo ordinario del trámite general, ¿vale? Trámite procesal general. Ahora, el poder especial es el que es más importante, porque ahí ya puede el procurador allanarse por mí, puede conformarse, puede retirar la demanda, puede pagar cosas por mí, evidentemente con mi dinero. Un montón de cosas, renunciar, hacer todo por mí, ¿vale? Ese es el poder especial. Y nos dice el artículo 25. El poder general para pleitos facultará al procurador para realizar válidamente en nombre del poderdante, que es la persona, el cliente, el que le da ese poder a ese procurador, todos los actos procesales comprendidos de ordinario en la tramitación de aquellos, o sea, el normal. Pero te dice que el poderdante, o sea, el cliente, podrá excluir del poder general asuntos y actuaciones para las que la ley no exija apoderamiento especial. La exclusión habrá de ser consignada expresa e inequívocamente. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya sabes que el poder general implica las citaciones, las notificaciones, que todo le llega a tu procurador, pero a lo mejor tú quieres que las citaciones o las notificaciones o algo te llegue directamente a ti. Bueno, pues en ese caso lo dejarías todo machacadito, escrito y bien aclarado. Y si eliges que las notificaciones te lleguen a ti, pues eso te llegaría a ti sin pasar por el procurador. Y luego te sigue diciendo el punto 2 del artículo 25 que será necesario poder especial para, y vienen tres motivos diferentes, para la renuncia, la transacción, que es llegar a un acuerdo, el desistimiento
que es quitar la demanda, el allanamiento, que es conformarse, el sometimiento a arbitraje y las manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto. Para todo eso se necesita el poder especial. Claro, ahí está tomando decisiones por ti, que son muy importantes. No es entregar un papel y ya está, o recogerlo. Luego, en segundo lugar, para ejercitar las facultades que el poder dante hubiera excluido del poder general, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, lo que acabo de leer. Si, por ejemplo, yo quiero que las notificaciones me lleguen a mí, en este caso de poder especial lo lleva todo el procurador. En todos los demás casos en que así lo exijan las leyes. Imagínate que tienes un poder otorgado general, pero llega un momento del procedimiento en el que se necesita un poder especial, por lo que sea. Pues en ese caso también tendrías que otorgarlo, pero porque la ley lo exige, ¿vale? No, ahí no depende de ti solamente. Y en el punto 3 del artículo 25 nos dice que no podrán realizarse mediante procurador los actos que conforme a la ley deban efectuarse personalmente por los litigantes. Claro, por ejemplo, un interrogatorio. A lo mejor me tienen que preguntar a mí algo que solamente sé yo. No se lo voy a decir a mi procurador para que lo diga allí delante del juicio, del juez. El juez me lo pregunta a mí directamente. Vale. Y pasamos al artículo 26. Este es aceptación del poder y los deberes del procurador. Y vamos a ver, una vez se adapta el poder al procurador, este está obligado a una serie de cosas. Por ejemplo, a seguir mientras no cese en su representación. Ahora explicaré después lo del cese, ¿vale? Segundo, a transmitir al abogado los documentos, antecedentes o instrucciones que se le remitan o puedan adquirir, pasándole copias de todo ello. Tercero, a tener al poderdante y al abogado siempre al corriente del curso del asunto. Cuarto, a trasladar los escritos a los procuradores de las restantes partes. Tienen que estar todos al corriente de todo, tanto de aquí para allá como de allá para aquí. Vale. Quinto, a recoger del abogado que cese, si es que es el caso que el abogado cesa, las copias de los escritos y documentos para entregarlos al que se encargue de continuarlo o al poderdante, ¿vale? Sexto, a comunicar de manera inmediata al tribunal la imposibilidad de cumplir alguna actuación que tenga encomendada. Séptimo, a pagar todos los gastos, excepto los honorarios del abogado, los peritos, las tasas y los depósitos para los recursos, ¿vale? Salvo en estos últimos o en los otros que el poderdante haya entregado ese dinero de fondo para que se le abone. Octavo, a la realización de los actos de comunicación que ya habíamos hablado antes y actos de cooperación con la Administración de Justicia. Y noveno, a acudir a los juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesión. Eso, vamos, es que no hacía falta ponerlo. Ahora, y con respecto a lo del cese, porque está obligado a seguir mientras no cese, ¿vale? Pues en el artículo 30, voy a saltarlo porque es que vienen los motivos del cese, ¿vale? Nos dice que cesará el procurador, primero, por la revocación, se entenderá revocado por el nombramiento posterior de otro. Segundo, por renuncia voluntaria o cesar en la profesión o ser sancionado con la suspensión en su ejercicio. Mientras no lo acredite en los autos, no podrá abandonar hasta que éste provea de otro, dentro del plazo de 10 días. Ahora bien, si transcurridos esos 10 días
no propone a otro, el lag lo saca de ahí, ¿vale? O sea, el lag lo tendrá aquel por apartado en la representación. Y tercero, por fallecimiento de poderdante o por el fallecimiento de él mismo. Si es por fallecimiento del procurador, el poderdante, el cliente, está obligado en 10 días a poner a otro procurador, ¿vale? Y cuarto, por separarse el poderdante de la presentación. Imagínate tú que el poderdante dice ya no quiero ir a juicio. Entonces, claro, no le hace falta ya el procurador, ¿vale? Y por haber terminado el asunto. Claro, si se ha finalizado el juicio ya no te hace falta el procurador porque ese procurador está única y exclusivamente para esa causa. Bueno, es importante saber que mientras está la causa en activo y siempre y cuando el procurador no cese, automáticamente esa representación pasiva del procurador es mía. ¿Qué quiere decir esto? Está en el artículo 28, ¿vale? Esto quiere decir que mientras no digamos otra cosa, ese procurador que di de alta será siempre para ese juicio hasta que yo no diga lo contrario, de no ser que lo diga él en el cese, ¿vale? Y el artículo 29 nos habla de la provisión de fondos. Eso es lo que al final le debes pagar al procurador por haber sido tu procurador. Y dice el artículo, el poderdante, o sea, el que ha dado el poder, el cliente o el demandante, está obligado a proveer de fondos al procurador, o sea, a pagarle. Está obligado a pagarle. Es como cualquier otro profesional que contratas. Conforme a lo establecido por la legislación civil aplicable para el contrato de mandato. Muy bien. Eso se llama jura de cuentas. Cuando, imagínate que no le quieres pagar. Jura de cuentas, vale. Segundo punto. Si después de iniciado un proceso, el poderdante, o sea, el cliente o demandante, no habilitare a su procurador con los fondos necesarios para continuarlo, o sea, no le pagas, podrá pedir que sea aquel apremiado a verificarlo. Eso quiere decir que el procurador, si no le pagas, en el mismo pleito, sin necesidad de ir a juicio ni nada, le dice al juez, señoría, mi cliente no me está pagando. Y automáticamente el lag se deducirá ante el tribunal que estuviere conociendo del asunto, o sea, lo dice, lo comunica, y el lag dará traslado al poderdante por un plazo de 10 días. Majete, tienes que pagar a tu proveedor, que para eso está haciendo el trabajo. Y el lag resuelve, después de pasados esos 10 días, mediante decreto lo que proceda, fijando en su caso la cantidad que estime necesaria y el plazo mediante o bajo apercibimiento de apremio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si el procurador dice, mira, señoría, mi cliente no me está pagando y yo, claro, necesito cobrar, que para eso estoy trabajando. Automáticamente el lag le da traslado a esa persona para decirle que tiene que pagar a su procurador y le da un plazo de 10 días. Pasado ese plazo, resuelve mediante decreto. ¿Por qué resuelve? Porque a lo mejor el cliente sí que ha pagado, pero ha pagado de una forma en que o no le ha llegado el dinero o a saber qué. Entonces da 10 días para que se explique. Y en función de lo que haya pasado, imagínate tú que no le ha pagado. Pues en el decreto pondrá la cantidad y el plazo que tiene para pagar, ¿vale? Bajo apercibimiento de apremio es que no van a juicio ni nada, directamente te embargan, te ejecutan. ¿No has pagado? Pues vale, te quito esto o esto, o te embargo esto o esto. Así de claro. Y ahora, a partir del artículo 31, te habla de la intervención del abogado,
Vamos a ver, esto más o menos es como el procurador, pero lo tenemos que ver igualmente. El procurador tenía una serie de motivos por los cuales no hacía falta, pero en el 90 y pico por cien hacía falta procurador, pues el abogado lo mismo. 90 y pico de opciones hace falta y se exceptúan unas cuantas. Vamos con el artículo 31 y te dice: los litigantes serán dirigidos por abogado. No podrá proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado. A ver, habíamos dicho antes que los procuradores estaban para hacer gestiones de notificaciones, citaciones, todo eso nos lo recogía el procurador, pero no para pedir, por ejemplo, quiero 2 testigos más, eso era el abogado. Pues para eso están, para hacer peticiones que quiere el cliente. Exceptuándose solamente, y hay 2 puntos. Primero, los juicios verbales por cuantía que no excedan de 2.000 euros, que ya lo habíamos dicho también en el caso de procuradores, pues abogado tampoco hace falta, ni para la petición inicial de los procedimientos monitorios, que ya habíamos dicho que allí tenías un informe y que te lo dejan, lo redactas y lo presentas sin abogado ni procurador. Y los escritos que tengan por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes, con anterioridad al juicio, claro, o pedir la suspensión urgente de vistas o actuaciones, ¿vale? Aquí tampoco hace falta. Y luego te dice que cuando la suspensión de vistas o actuaciones que se pretenda, se funde en causas que se refiere especialmente al abogado, también deberá firmar el escrito si fuera posible. Claro, si es que ha fallecido, pues no puede firmar. Pero si puede, se necesita su firma, como que no va a asistir a ese juicio porque tiene otro o por lo que sea. Los artículos 34 y 35 nos hablan de la cuenta del procurador y de los honorarios del abogado. Más o menos el procedimiento es el mismo en ambos casos, ¿vale? O sea, si no se le paga al procurador o no se le paga al abogado, estos en el mismo pleito tienen derecho de comentarlo. Y se llama jura de cuentas, ¿vale? Y aquí, en este caso, si el procurador o el abogado lo comentan, el LAG da 10 días de plazo para que el cliente justifique el motivo por el cual no ha pagado, o sí que ha pagado, o ha pasado algo, o qué ha pasado. Automáticamente, si en ese plazo no responde, se le ejecuta. Pero si responde diciendo, impugnando el tema y diciendo de que sí que ha pagado, automáticamente dan un traslado al abogado o al procurador de 5 días para que contesten a esa impugnación que ha puesto el otro, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que si resulta que ha habido una confusión, se arregla así, ¿vale? Se hace una regularización de cuentas y se paga lo que corresponda. Ahora, si es mentira y es que no ha pagado, se le embarga al cliente, ¿vale? Y más o menos, si se impugnan los honorarios por excesivos, que ese es otro de los casos, el LAG da traslado por 5 días también, para que el procurador o el abogado regularicen según la tabla de precios lo que tengan que poner. Y si el deudor no formula oposición, se despacha a ejecución. Esas son las cosas importantes. Ahora bien, hay que destacar que se nos tiene que quedar que cuando la jura de cuentas la hace un procurador, hablamos de cuentas, de que el procurador presenta su cuenta como que no se ha pagado. Ahora bien, si es el abogado el que la presenta, se habla de minuta. O sea, las facturas, si las prepara un procurador para cobrarlas, se llama cuentas, y si es un abogado, se llama minuta. Eso es la diferencia que hay. Y a partir del artículo 36 ya hablamos un poquito de jurisdicción, ¿vale? Nos dice el 36,
extensión y límites del orden jurisdiccional civil y también falta de competencia internacional. Vale. Aquí te dice en el punto 1, la extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles españoles se determinará por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿vale? Y los convenios internacionales en los que España sea parte. Hay que diferenciar. Si estamos en civil, vamos, como decía el tema 7 y el tema 8, en este caso al juzgado de primera instancia del demandado. No tiene nada que ver con penal. En penal era donde se había cometido el delito. Y si era de violencia sobre la mujer, ¿dónde era? Donde estaba el domicilio de la víctima. Aquí en civil no. Aquí en civil es a donde vayas a demandar. Por ejemplo, quieres demandar a una persona que vive en Andalucía. Pues lo tienes que poner en Andalucía, aunque vivas tú en el norte. Sí. Y te dice, los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes, ¿vale? ¿Qué quiere decir se abstendrán? Pues que automáticamente se archiva si no corresponde. O sea, que si tú vas a poner aquí en Valencia una demanda para uno de Sevilla, tienes que ir a Sevilla. Como la pongas aquí en Valencia, el juzgado hace me abstengo y lo archiva. Y ya no haces nada. En penal no. En penal se inhibe y lo envía al que considera que es el compañero que lo debe de llevar. Pero en civil se archiva y tienes que buscarte la vida si quieres a donde tienes que ir. Bueno, tu abogado y tu procurador, que es el que tiene que poner la demanda. Y bueno, nos dice, los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias siguientes, ¿vale? Se abstendrán, primero, cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad. Evidentemente, si es inmune la persona, imagínate que es el rey, que es inviolable, o cualquier aforado, vamos a ver, que tú no puedas a lo mejor hacer, eso va a su foro. Viene un extranjero, yo qué sé, miles de cosas, de situaciones que te puedes encontrar. O de ejecución de conformidad con la legislación española y las normas de derecho internacional público. Lo que estaba diciendo, el rey goza de inmunidad, ¿vale? No le puede reclamar nada, ni siquiera una paternidad, ni nada de nada, aunque sea cierta. En segundo lugar, cuando en virtud de un tratado o convenio internacional en España sea parte el asunto se encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado. Pues imagínate que el problema está en una parte extranjera. Pues lo siento mucho, pero tienes que ir allá. Aquí no puedes hacer nada. Y el tercer punto, cuando no comparezca el demandado emplazado en debida forma en los casos en que la competencia internacional de los tribunales españoles únicamente pudiera fundarse en la sumisión tácita de las partes. ¿Qué quiere decir la sumisión tácita de las partes? Vale. En muchos contratos de los que tenemos oficiales de electricidad o de agua o de, no voy a decir nombres, automáticamente si se tiene que ir a juicio por normativa, ellos ponen cuando firmas el contrato, sus cláusulas donde te derivan a dónde irías a juicio en el caso de que los demandes o ellos te demanden a ti, ¿vale? Eso es sumisión expresa, porque hay un acuerdo entre ambas partes. Si yo firmo ese contrato, estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso. Pero cuando es tácita, quiere decir que lo dice la ley. Lo que diga la ley va a misa. Esa es la diferencia entre sumisión expresa o tácita. Y el artículo 37, que habla de la falta de jurisdicción, abstención de los tribunales civiles. Aquí nos explica,
brevemente que cuando un tribunal de la jurisdicción civil estime que el asunto que le somete corresponde, por ejemplo, a la jurisdicción militar o la administración pública o al Tribunal de Cuentas cuando se trate de funciones contables, se tiene que abstener de conocer. Al igual que si se le atribuye a cualquier otro tipo de orden jurisdiccional. Por ejemplo, si estás en el juzgado de primera instancia y viene alguien que le han despedido, automáticamente el LAG le dice al juez: señoría, esto no es nuestro, es un despido, esto va al laboral, al social, y se abstiene, lo archiva. No lo inhibe al social como sería en penal, no. Aquí se abstiene. Igual que si es de la administración, a lo mejor a alguien le ha caído una farola porque estaba mal y quejándose al ayuntamiento no le hacían caso, le ha caído encima a alguien, le ha hecho iba a decir que lo ha matado, vale, no lo ha matado, pero le ha dejado la pierna mal. Pues jurisdicción contencioso administrativa. Se abstiene si lo lleva al de primera instancia. Vale, pues eso es lo que nos dice el 37. El 38 nos habla de que la apreciación de oficio de la falta de competencia internacional y de jurisdicción. Quiere decir que el juzgado está suficientemente preparado para que de oficio abstenerse. Se da cuenta de que no es suyo y se abstiene. Y también en el 39 habla de la apreciación de la falta de competencia internacional o de jurisdicción a instancia de parte, ya no de oficio por el juzgado, sino que la parte, el demandado, podrá denunciar mediante declinatoria la falta de competencia internacional o de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o por haberse sometido a arbitraje o mediación la controversia, antes de contestar a la demanda, ¿vale? Bien. Y ya pasamos a las cuestiones prejudiciales. En el artículo 40 nos habla de la prejudicialidad penal. ¿Esto qué quiere decir si estamos en civil? ¿Por qué dice esto? Pues porque si os acordáis bien, de toda acción penal sale una parte civil. ¿Os acordáis que cuando había una demanda penal, automáticamente podía llevarse la parte civil junto con ese pleito penal? O decir, no, cuando finalice la penal, yo la civil la derivo al juzgado de primera instancia, porque lo llevo mejor por civil porque sacaré más dinerito. Hay muchas más pautas a seguir que en penal. Bueno, pues a eso se refiere. Que la parte penal, una vez finaliza, te vienes aquí. Y aquí nos habla en el 40, pues eso, que cuando de un proceso penal se deriva la parte civil por un delito o un delito leve, automáticamente se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal. Y en el punto 2 dice que en el caso a que se refiere el apartado este que acabo de leer, no se ordenará la suspensión de las actuaciones del proceso civil, sino cuando concurran las siguientes circunstancias. Que se acredite la existencia de causa criminal, o sea, tienen que verificar realmente que eso viene de una parte penal. Y el artículo 41 habla de los recursos contra la resolución sobre suspensión de las actuaciones por prejudicialidad penal. Vale, así que contra las resoluciones que denieguen la suspensión, o sea, que se sigue hacia adelante, cabe recurso de reposición. Ya sabes que el recurso de reposición lo pone el LAG. Son los de reposición y los de revisión. Los de reposición son muy simples. Los de revisión son más importantes. Vale. Contra el auto, esto ya es el juez,
contra el auto que acuerde la suspensión, o sea, paraliza el juicio, cabe recurso de apelación, ¿vale? Y luego contra la resolución del letrado que acuerde el alzamiento de la suspensión, o sea, cuando ya está paralizado, y decimos, va adelante la cosa, cabe recurso directo de revisión. Este es más potente que el de reposición. Y bueno, así vamos a pasar a las reglas para la determinación de la competencia en el artículo 44.